Vamos a considerar hoy al sacerdote como padre abastecedor. Estamos en este itinerario pidiendo el nuevo Pentecostés sacerdotal en estos 50 programas en que queremos meternos y entender más el sacerdocio. Vamos a ver hoy por eso mismo la multiplicación de los panes, ese texto precioso. Jesús había dicho a los apóstoles: venid vosotros a solas a un lugar desierto para descansar un poco, Mateo 6:31. Pero al desembarcar vieron aquella multitud, se compadeció de ellas porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y ya es muy tarde, despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Él les replicó: dadles vosotros de comer. Luego viene lo de cuántos panes tenéis, 5 panes y 2 peces, pronunció la bendición, comieron todos y se saciaron, eran 5.000 hombres. Pero esa es la frase: dadles vosotros de comer. Y es lo que también nos dice a nosotros. Scott Hahn explica: ser padre no es ser simplemente progenitor, sino también proveedor, abastecedor de la familia. Al igual que cada sacerdote es padre en la casa terrenal de Dios, cada sacerdote es también abastecedor y soporte de la familia. Un párroco necesita un techo sobre la parroquia, un techo razonablemente reparado. Y cuando el viejo techo tiene ya tantas goteras que no puede ser reparado, es él quien recauda el dinero para un nuevo techo. Pero esta no es la principal preocupación del sostenimiento familiar. Fiel a la exhortación de Jesús, el sacerdote no obra, al menos no principalmente, por el alimento que se consume, sino por el que perdura hasta la vida eterna. Los sacerdotes son padres porque otorgan nueva vida, la vida divina, a través del bautismo. Pero su obligación no termina cuando vierten agua, sino que continúan alimentando la vida de su prole espiritual mediante la Eucaristía. Mantienen la disciplina de sus hijos a través de la penitencia, los instruyen a través de la predicación y la enseñanza. En resumen, educan a los suyos en la plena madurez cristiana como miembros que contribuyen a formar la casa de Dios. El sacerdote ha de abastecer los dos alimentos, el alimento material y el alimento espiritual. El alimento material ayudando a los más pobres y necesitados directamente en muchas necesidades, también directamente, pero también a través de instituciones eclesiales como puede ser Cáritas o otras instituciones. Cada parroquia debe vivir las obras de misericordia corporales y también espirituales, las dos. La beata Concepción Cabrera escuchó de Jesús cómo le dijo, muy conmovido, dice: «¿Cuánto amo a los pobres?» Otro punto delicado que lacera mi alma, dice Jesús, en algunos sacerdotes, por no decirte que en muchos, es el de su poco aprecio a los pobres, como si no fueran todos pobres y ricos hijos de Dios, todos. Y antes bien, la preferencia, caso de que debería haberla, salvo excepciones, debería inclinarse a proteger a los desvalidos, a los ignorantes, a los que cargan el peso del trabajo material y que tanto necesitan de quienes los sostengan. «Hay almas tan hermosas entre los pobres», exclama el Señor. «Hay almas tan dispuestas a recibir el rocío del cielo, probadas por las incidencias de la tierra. Hay almas tan puras y sacrificadas que se ven despreciadas por su posición social y por su miseria. No, hija, este punto hay que remediarlo en muchos sacerdotes que solo quieren rozarse y ejercer su ministerio en la clase que brilla, que no es siempre la que me da más gloria. Para la naturaleza no es agradable este trato con la gente pobre, ruda, sucia y poco inteligente. Pero yo vine a salvar a todos sin distinción, a pobres y ricos, y mi caridad prefirió a los menesterosos, a los desvalidos, a los pobres, siendo yo mismo pobre, para atraerlos a mí, sin que se avergonzaran. Y si los sacerdotes tienen que ser yo, tienen que tener el mismo sentir que yo, la misma caridad, abnegación y humildad que yo. Hay que atenderlos con alma y vida, hay que evangelizarlos como yo lo hice, hay que abrirles los brazos y el corazón, abajándose para levantarlos, hay que atraerlos por el cariño y por los ejemplos para llevarlos a mí. Hay que formar el criterio y el corazón del pobre desde pequeño hasta mayor, desde la cuna hasta la muerte. Mi Iglesia es madre y sus sacerdotes deben tener para con los pobres entrañas maternales. No hay que ahuyentar a los pobres con durezas y malos modos, sino soportarlos, enseñarles pacientemente el amor a Dios y al prójimo. ¿Por qué los ricos han de tener más Dios que ellos? ¿Por qué esas distinciones que los humillan y los ofenden, doliéndome a mí lo que a ellos les hacen? Claro está,
que se les debe dar el pan de mi doctrina a su alcance, pero cuántas veces estremece mi corazón de pena ante las injusticias con que humillan mis sacerdotes a estas almas amadas. Hay que tenerles paciencia para educarles, para evangelizarles, para defenderles, hay que protegerlas y hay que amarlas. ¿Cómo nos dice el Señor que a veces hacemos distinciones y no tratamos bien a los pobres? Scott Hahn dice que el sacerdote ha de vivir como sacerdote pobre y padre. Las familias naturales, dicen, necesitan padres. Un niño necesita un papá, no cabe la menor duda, pero el reconocimiento de este hecho tan simple se ha convertido en algo políticamente incorrecto. Aún así, los hechos hablan por sí solos. Y por muy esencial que resulte un padre en las familias naturales, este es todavía más necesario en la familia sobrenatural, la Iglesia, pues la Iglesia alcanza su unidad, se convierte en un hogar y en una familia mediante el poder de la Eucaristía. Dice 1 Corintios, puesto que el pan es uno, muchos somos un solo cuerpo, porque todos participamos de un solo pan. Y dice Scott Hahn, de ahí que la Iglesia necesite la misa, y que solo un sacerdote puede oficiarla, porque solo un sacerdote ha sido ordenado para esta tarea. Además, todo individuo cristiano necesita la misa. Recordemos que Jesús dijo, en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Estas palabras son decisivas. Sin la misa no hay vida en vosotros, y sin el sacerdote no hay misa. Por deseo y gracia de Dios, no existe un abastecedor mayor y un sostenedor familiar más grande que el sacerdote de la parroquia más corriente. Y Jacques Philippe añade a esto las deficiencias de la paternidad, que tenemos que examinarnos también nosotros sacerdotes si a veces somos deficientes en esta paternidad espiritual. Y habla de 6. Ser padre ausente, nosotros lo somos, una dureza excesiva, ser padre reducido a colega sería el 3, mostrar a un padre Superman sería el 4, 5, un hombre de negocios siempre muy ocupado, y 6, un padre dominador con búsqueda continua de poder. Ojalá no caigamos en estas deficiencias nosotros, pero somos tan limitados. Por eso pidamos unos por otros. Para mí un modelo de padre abastecedor y padre espiritual es San Juan Bosco. Él abastecía del pan de la palabra, del pan de la Eucaristía, con sus sueños, con anécdotas, con enseñanzas que les hablaba a sus birricini. Pero también con mamá Margarita se las arreglaba para dar de comer a sus birricini. Apenas unos meses antes de la muerte del santo, don Bosco narró: hace algunas noches soñé que veía a la Virgen que me reprochaba este silencio mío. Me habló extensamente sobre esto. Dijo que muchos sacerdotes se condenaban porque faltaban al 6º y el 7º mandamiento, pero insistió de una manera especial sobre el mal uso de las riquezas. Si se diera a los huérfanos lo sobrante, aumentaría el número de los elegidos, pero muchos se conservan para su mal, y lamentaba que el sacerdote desde el púlpito tuviese miedo de hablar claramente sobre la necesidad de dar lo superfluo a los pobres y de que los ricos acumulen así oro para sus arcas. Fijaros, ¿no? Le reñía a la Virgen a don Bosco: has predicado poco de ser generoso con los pobres y necesitados. Y don Bosco se las arreglaba para pedir, ¿no? Cuando le pedían un autógrafo, ya tenía fama de santidad, hacía un recibo y decía: se lo firmo, ¿no? Me lo firma usted también y yo le firmo esto. 3.000 liras necesitaba una vez y fue un enfermo, dijo: pero yo necesito ir al banco, y le devolvió la salud. 600 alumnos les había prometido comer castañas y había unas poquitas y se multiplicaron. Esto me recuerda que un buen hombre de Pamplona, al que yo conozco y del que me fío, me contaba que en tiempo de la guerra su abuela escondió a varios sacerdotes, creo que eran 2 sacerdotes o 4 sacerdotes, no recuerdo bien, y ella los tenía escondidos y les daba de comer, pero hubo un día en que la alcuza de aceite se terminó y decía: ¿y yo cómo voy a alimentar a estos sacerdotes?, ¿no? Y esa noche dice que, pues pidió al Señor que le ayudase y le dio la vuelta a la alcuza sobre un vasito para que acabase de escurrir. Se fue a dormir y a la mañana siguiente se encontró que había desbordado el vaso y que todo el suelo estaba lleno de aceite. Lo recogió con unos paños, lo volvió a estrujar sobre aquella alcuza y volvió a llenarse la alcuza. Yo le creí a este hombre, que creyó a su abuela que le contó esta anécdota. Pienso en aquellos sacerdotes pidiendo que aquella mujer no fuera descubierta y ellos tampoco, y también que tuvieran que comer. ¿Cuánto recordó esto? ¿Cuánto nos recuerda la viuda de Sarepta con el profeta Elías? Sacerdotes pidiendo el cuidado de la providencia para ellos
y para las familias que nos cuidan, que nos protegen. Confiemos en la providencia y seamos padres abastecedores. Considera, querido hermano sacerdote, si el Señor te puede hablar así. No temas proclamar mi nombre, no te pongas grapas en los labios por miedo al mañana. ¿No cuido yo de los pájaros del campo? ¿Acaso no cumplo yo mis palabras? He hecho una alianza con mi pueblo por medio de mis sacerdotes. Del mañana me ocupo yo. Ocúpate tú hoy de mis cosas, de ser alimento vivo con mis palabras y mi Eucaristía, para que las almas vengan a mí. Cuida de mis pobres del alma y del cuerpo. Dales tú de comer, siendo mi presencia viva, siendo para ellos Eucaristía. Y también podemos pensar, ¿cómo le podemos responder al Señor? ¿Qué le podemos pedir? Señor Jesús, concédenos ser verdaderos padres espirituales de los hijos que nos confías. Concédenos poder socorrer con tu ayuda todas las necesidades espirituales y materiales. No permitas que seamos padres ausentes ni autoritarios, sino que seamos reflejo de tu amor de Padre. Pues que pidamos unos por otros este nuevo Pentecostés, que nos renueve nuestro sacerdocio. Y hasta pronto, si Dios quiere.